expediente 16-2017-175, audiencia de autorización de viaje, presentada por la oficina técnica del señor José Fernando Castillo Dibó, el doctor César Augusto Nakazaki Sariego. Para contar su despacho de magistrado. No hay efectos pendientes. ¿Quién más está, por favor, por la Fiscalía? El Ministerio Público está conectado a la doctora Rojas Albeiro Graciela Leslie. Sí, está conectado. Sí, por favor. Rojas Avenio. Avenio. Buenas tardes, doctor. Buenas Doctor, tardes, con todos. Graciela Rojas, fiscal adjunta provincial. doctor, nadie que tome en modo videoconferencia, por favor. Ya estamos iniciando la audiencia. ¿Qué está? Presente, señor magistrado. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? ¿Está en modo videoconferencia o no? ¿O no se ve? Ya, por favor. Disculpe, doctora, lo que pasa es que todavía estábamos conectados con el día anterior. Sino para que llames a informática. ¿Sí? Ah. Y por la defensa técnica del ciudadano Castillo Vivos está el doctor Nakazaki y está también el ciudadano Castillo Vivos. ¿Sí? Un momento, por favor, ¿ya? Entonces están presentes todas las partes. ¿Tenemos escritos, doctor? No tenemos escritos. Ahora sí estamos conectados. Doctor, buenas tardes. Me saluda a su esposa, saluda al doctor Nakazaki también para empezar. ¿Alguna observación? Señor magistrado, buenas tardes. ¿Se me logra escuchar bien? ¿Podemos ¿Alguna observación para llevar a cabo la audiencia? Ninguna, señor magistrado. Doctor Nakazaki, ¿alguna observación para llevar a cabo la audiencia? Bien, vamos a llegar entonces. ¿Le parece 5 minutos cada parte? ¿Le parece? Conforme, señor. Parte, ¿eh? Para poder... Doctor Nakazaki, tiene usted mucho la palabra. Gracias, señor juez. Por mi patrocinado, José Fernando Castillo Dibós, se ha solicitado un viaje, un permiso de viaje al balneario de Puntasal, departamento de Tumbes, del 29 de junio hasta el 4 de julio de este año para asistir a la boda de su sobrina. Doctor. 29 de junio al 4 de julio del 2023. Para esto, solicitamos que se tenga en cuenta que el 18 de abril del 2022, al mismo lugar y para una boda también, pero en ese caso de su hijo, se dictó un auto de autorización del 18 de abril del 2022. Y luego se solicitó un viaje a Pacasmayo del 3 de marzo al 7 de marzo del 2023 a una reunión de exalumnos, e igualmente se estableció un viaje a Paracas del 6 de abril del 6 al 10 de abril del 2023, igualmente fue estimado. O sea, un permiso a Puntasal fue estimado y un permiso a Paracas también ha sido estimado. Señor juez, a lo largo del tiempo mi patrocinado tuvo prisión preventiva 1 mes, 2 semanas y 1 día. Tuvo comparecencia simple más de 3 años. En esos 3 años viajó al extranjero en varias oportunidades, a varios países y siempre regresó. Entonces su conducta procesal ha sido impecable y dentro de esa conducta procesal tiene que apreciarse, señor magistrado, que como ya está autorizado porque mi patrocinado ha permitido de que se levante la medida de protección de identidad, él como colaborador del Ministerio Público ha brindado información valiosa para los casos que se le ha aperturado al expresidente Martín Vizcarra, caso Club de la Construcción, por tanto resulta una persona que contribuye positivamente. Y finalmente, señor juez, el hecho de que se esté por dictar o se haya dictado un auto de enjuiciamiento, con esto concluyo, en modo alguno aumenta el peligro procesal por 2 razones. Cuando la Fiscalía acusó, evaluó cuál era la medida cautelar correspondiente, que era la de comparecencia con restricciones. Cuando pidió prórroga de impedimento de salida, usted lo denegó por una conducta procesal debida. Y porque en el juicio, señor juez, la verdadera medida cautelar es la del artículo 79, que en caso de inasistencia de un acusado
A juicio oral se le declara contumaz. Esa es la verdadera garantía en todos los juicios de cumplimiento. Y siendo mi patrocinado un colaborador eficaz, esto es confeso, evidentemente la expectativa de juicio no tiene la misma condición para otro tipo de procesado. Él sabe que se le va a imponer una pena, ya se está celebrando el acuerdo de colaboración eficaz, como podrá confirmarlo la Fiscalía, por tanto no hay peligro alguno para que se desestime, se le permita viajar dentro del país como se han hecho otras oportunidades. Gracias. Muchas gracias, doctor Nakazaki. Ha tomado 3 minutos en realidad, o 4. Bien, Ministerio Público, doctora Rojas, ¿tiene usted la palabra? Sí, señor magistrado. Bueno, esta fiscalía se opone a la solicitud de autorización de viaje solicitada por la defensa técnica del acusado Fernando Castillo Dibós, toda vez que resulta insuficiente los documentos que acompañan su pedido, así como los motivos expresados para su desplazamiento fuera de la localidad donde reside, que únicamente, conforme está en su escrito, radica en temas familiares y recreacionales. Del pedido realizado por el recurrente, se advierte que el motivo del desplazamiento solicitado se sustenta en que éste desearía asistir al matrimonio de su sobrina Verónica Dibós Neme, a realizarse en el departamento de Tumbes, conforme lo señala también en su escrito. A criterio de este Ministerio Público, dicho pedido no puede ser atendido, ya que si bien al solicitante le asiste el derecho de desarrollar su vida familiar, este no es absoluto, señor magistrado, puesto que actualmente el acusado se encuentra sujeto a la medida de comparecencia con restricciones. Y, señor magistrado, es la única medida a la fecha que debe también tenerse en cuenta. Por lo que su derecho se encuentra limitado y solo por razones justificadas, este podría ser amparado. Además, señor magistrado, su asistencia al matrimonio y permanencia del acusado en dicho evento no es indispensable, puesto que a la realización de la misma se llevaría a cabo con o sin la presencia del recurrente, no siendo de recibo que el vínculo familiar, amerite la indispensable presencia del acusado. Aunado a ello, a la fecha, la etapa intermedia ha concluido, como bien lo ha dicho la defensa, estando a la espera del auto de enjuiciamiento al haber resuelto su judicatura que la presente causa se encuentra expedita para un juicio oral, por lo que el peligro de fuga habría incrementado y las restricciones a las que está obligado a cumplir el acusado Fernando Castillo Dibós, con el propósito, señor magistrado, de controlar y neutralizar este riesgo procesal, puede verse afectado al existir la posibilidad que al encontrarse fuera de los alcances del control de las autoridades locales, la medida coercitiva impuesta podría verse en riesgo de no cumplir su finalidad, que es evitar el peligro de fuga del acusado. Más aún, señor magistrado, es que en este estadio procesal en el cual la sospecha que recae contra el acusado ha alcanzado un grado de certeza mayor, por lo que es exigible su permanencia en el lugar donde reside, Lima Metropolitana, ante cualquier efecto o comportamiento que se pueda generar del acusado en eludir la acción de la justicia, señor magistrado, porque debemos tener en cuenta que no se trata de un departamento cualquiera del Estado peruano y no estamos ante el estadio en el cual estábamos en su momento y que este ministerio en muchas oportunidades no se ha opuesto a brindar la no oposición ante los viajes que ha solicitado la defensa. Pero no es el estadio actual en el que nos encontramos, señor magistrado. Y como bien decía, este departamento tiene un límite con las fronteras y sería un riesgo la estadía de dicho acusado en dicho departamento. Porque como, por ejemplo, ya es de conocimiento público que ha existido temas de salidas de manera flexible y más aún, estamos con el país de Ecuador donde que existe una manera de movimiento migratorio tanto del peruano como el ecuatoriano que se puede hacer a través de las tarjetas andinas, señor magistrado, que es también de utilización pública. Entonces, señor magistrado, estas circunstancias deben ser evaluadas por su judicatura al momento de decidir si se autoriza o no la salida del acusado Castillo Dibós. Y para finalizar, señor magistrado, debe tenerse en cuenta también el anexo 17B, que adjunta la defensa técnica, donde nos habla sobre el itinerario del matrimonio. Y bien lo dice, señor magistrado, la fecha de solicitud es del 29 de junio al 1 de julio.
Estamos hablando, señor magistrado, de 6 días de autorización de viaje. Pero si usted verifica el anexo 17B, el itinerario del matrimonio por el cual ha motivado y ha sustentado, bajo los criterios de la defensa, son 3 días de actividades, señor magistrado, 29, 30 y 31. La defensa no ha cumplido con sustentar el porqué de la permanencia de estas actividades y cuál sería el motivo por qué estos 3 días adicionales estén pidiendo. Bajo estas consideraciones, señor magistrado, este Ministerio Público considera que debe declararse infundado el pedido de la defensa técnica. Quitamos los puntos controvertidos, ¿ya? Para ir a la segunda ronda, ¿ya? Para ver si autoriza o no el viaje del ciudadano Castillo Divos a Puntasal en Tumbes. Primer punto controvertido, si el motivo del viaje, que es un motivo de matrimonio, entiendo, ¿ya? Varios aspectos, ¿no? ¿Está documentado o no? ¿Ya? Porque están diciendo que no está documentado. Primer aspecto. Segundo, si es un motivo suficiente, este motivo familiar. ¿Qué tan cercano es el ciudadano de la persona que se va a contraer matrimonio? ¿Ya? ¿Es un motivo suficiente o no? Y lo tercer aspecto sobre el motivo de viaje, es respecto al itinerario del matrimonio. Porque la Fiscalía está cuestionando el itinerario de que todas las actividades terminan el 31 de julio, el 31 de junio, y ya no tendría sentido a partir del 1 de junio al 4 de julio. ¿Ya? Eso, por favor, también para que se me explique. Segundo punto controvertido. ¿Existe riesgo de fuga o no de parte del investigado? Atendiendo a que el lugar donde va a salir va a ser Puntasal, en Tumbes, cerca a la frontera con Ecuador, ¿ya? ¿Existe o no riesgo de fuga? Y se incrementa o no riesgo de fuga del ciudadano Castillo Divos al salir a Puntasal, en Tumbes. Aquí 2 aspectos, ¿ya? Primer aspecto sobre el anterior permiso. ¿Cómo queda el anterior permiso que ya también se le dio a Puntasal? ¿No? ¿Qué tiene que decir sobre la Fiscalía? Porque la defensa está arguyendo que en una oportunidad anterior ya salió y fue autorizado a dicho lugar, incluso con la personalidad de la Fiscalía. Segundo aspecto. Si en este estadio es probable de que el investigado se fugue, atendiendo a la culminación de la etapa intermedia. ¿Sí? Son 2 puntos, por favor, que quisiera que aborden. 5 minutos para cada parte, no sé si anotaron el primer punto controvertido sobre el motivo del viaje, ¿ya? Si está documentado, si es un motivo suficiente para ello, y lo tercero sobre el itinerario, si está pidiendo más días del que corresponde. Segundo punto controvertido sobre el riesgo de fuga al salir a Tumbes. Primer aspecto, el tema de cómo queda este punto de que antes ha salido al mismo lugar y ha retornado. Y lo segundo, si existe la probabilidad de que fugue en estas circunstancias, atendiendo a que ya ha culminado la etapa intermedia contra este ciudadano. ¿Sí? Doctor Nakazaki, tiene usted la palabra. Gracias, señor juez. El motivo está debidamente documentado. Tiene usted la invitación y todos los elementos necesarios para establecer la razón del viaje. Si resulta o no un motivo suficiente, la pregunta es, ¿qué determina la suficiencia o no? Lo que tiene que marcarse es si mi patrocinado tiene la condición de libre. ¿Mi patrocinado es un procesado libre? ¿O es un procesado privado de su libertad? Porque basta establecer, señor juez, 2 cosas. Una persona libre, como ha dicho la fiscal, tiene derecho a realizar su vida familiar, tiene derecho a realizar unas actividades recreacionales, va a ir a un balneario, no es una fórmula matemática donde en la mañana va al matrimonio y en la tarde tiene que regresar, no es una comisión de servicios, es lo que las máximas de la experiencia nos enseñan, es un viaje familiar
Y ese viaje familiar no tiene por qué coincidir matemáticamente solo con el inicio y el final del matrimonio. Si no, lo autorizaríamos 3 horas nomás para que regrese. ¿Es libre o no es libre? Y en esa libertad puede invocar este motivo. En segundo lugar, y el más importante, ¿se aumenta o no se aumenta el peligro procesal? Señor juez, yo con todo respeto considero que no puede prescindirse porque si usted escuchaba a la señora fiscal no ha dicho nada si es colaborador o no. Por favor, entonces que lo niegue. Porque la pregunta es, ¿no tiene su condición de colaborador de haber permitido con su información no solo el procesamiento del expresidente Vizcarra, sino que haya sido vacado? Porque esa información fue difundida en el comercio y sobre esa base el Congreso vaca. O sea, dejar de lado que es colaborador jurídicamente no es posible, señor juez, porque lo único que permite pronosticar peligro de fuga es que usted con el comportamiento procesal no pueda descartar el peligro de fuga. El criterio fundamental es la conducta procesal. Y si la conducta procesal es impecable, tanto como procesado como colaborador, que no se puede prescindir, es imposible sostener que hay peligro de fuga. Porque si es colaborador, está reconociendo la comisión de delitos. ¿Cuál es su expectativa de si va a tener juicio y pena? ¿Cuál es su expectativa si peligra o no su libertad? Si ya se ha acordado una pena suspendida, estamos discutiendo la parte de la reparación civil. Lo que pasa es que la Fiscalía no puede dejar de lado eso. Y finalmente, señor magistrado, si ya se le dio permiso para viajar a Punta Sal, al mismo lugar, por un motivo matrimonial, familiar, si se le ha permitido viajar a Paracas por un motivo recreacional, ya ha cumplido con regresar lo que usted estimó para no prorrogar el impedimento de salida, entonces, ¿por qué razón, y con esto termino, una comparecencia con restricciones que me desmienta la Fiscalía, que no litigamos, porque la Fiscalía, el despacho del doctor José Domingo Pérez lo solicitó? Nos solicitó que nos allanemos a la comparecencia con restricciones. Y ahora, esa comparecencia con restricciones que nos pidió no litigar, y usted lo determine, estuve en la primera audiencia y en la segunda ya no, justamente por ese pedido. Entonces, señor juez, motivo acreditado. ¿Es suficiente? Es suficiente, porque es un hombre libre y porque su conducta procesal lo justifica. ¿Aumenta el peligro procesal? Absolutamente para nada, señor juez. Por estas consideraciones le solicito, como en otras 2 oportunidades, usted confíe en mi patrocinado. A estas alturas, señor juez, y con todos los antecedentes, es claro, y por eso hoy día está acá, es claro que pretende contribuir permanentemente con la administración de justicia desde hace más de 3 años, señor magistrado. No es una conducta de un día, ni de una semana. Por eso le ruego, por favor, estime usted esta petición. Gracias. Doctora Rojas, adelante. Sí, señor magistrado. Vamos a tratar de ser puntuales porque consideramos que los puntos controvertidos planteados por su judicatura han sido respondidos durante nuestra realización. Respecto al motivo de viaje, señor magistrado, como bien lo hemos señalado, el vínculo familiar es el tío. No hay una indispensabilidad de la presencia dentro de este evento, por lo que nosotros consideramos que no es suficiente para que se le autorice el viaje. Asimismo, respecto al itinerario, señor magistrado, tenemos copia del itinerario del matrimonio. Señala, jueves 29 de junio, juerga de bienvenida. Viernes 30 de junio, almuerzo playero. Sábado 1 de julio, matrimonio religioso, señor magistrado. Si bien es cierto, no se trata de un viaje de comisión, como lo señala la defensa, pero, señor magistrado, el viaje del 29 de junio, el acusado y su esposa lo realizan durante la mañana. Entonces, señor magistrado, si nos ponemos en el hipotético caso de considerar los 3 días adicionales que está pidiendo el acusado, bien podría darse el 2 de julio de este año, señor magistrado. Entonces, pero este Ministerio Público se opone a dichos días porque no ha sustentado la permanencia y mucho menos las actividades a realizarse que sean suficientes
para que el acusado permanezca en este departamento. Quiero también agregar que menciona que anteriormente este Ministerio Público no se ha opuesto a los viajes. Y lo vuelvo a repetir, señor magistrado, estábamos en un estadio diferente. Ahora estamos a la espera de un auto de enjuiciamiento, donde que se señala que existe causa probable de que el acusado pueda ser condenado. También quiero agregar, señor magistrado, respecto a la calidad de un proceso especial, señala la defensa. Bien, señor magistrado, nosotros no desconocemos la existencia de que se esté llevando a cabo un proceso especial de colaboración, pero debo precisar, señor magistrado, que bajo la formalidad, este despacho no lleva ese proceso especial, pero sí conocemos. Entonces, ese despacho, bajo la formalidad, debe de conocerlo a través de una sentencia homologada. A la fecha, no se cuenta, señor magistrado, y eso también debe ser tomado en cuenta. Respecto a la existencia de riesgo de fuga, en el estadio en el que nos encontramos, señor magistrado, consideramos que es suficiente y de que el salir de Lima Metropolitana va a generar un riesgo para que se pueda aumentar este peligro procesal por la misma situación psicológica en la que pueda tener este procesado, porque no tiene una sentencia de colaboración eficaz, señor magistrado. Asimismo, bajo la frontera, como bien lo mencionaba, estamos hablando de una flexibilidad de movimiento migratorio. Simplemente un peruano puede cruzar la frontera con la tarjeta andina. Y más aún, señor magistrado, el acusado en la actualidad no tiene la medida de impedimento de salida del país, cosa que este despacho ha apelado y estamos a la espera de la decisión de la sala respecto a la prolongación de impedimento de salida del país, señor magistrado. Entonces, la medida de comparecencia con restricciones, como bien lo fundamenta la defensa, señala que una conducta procesal adecuada, señor magistrado. Bien, en su momento usted lo consideró, hemos apelado, pero señor magistrado, el estadio es diferente y sobre todo, señor magistrado, cuando se le otorgó la medida de comparecencia con restricciones, que es un símil a la prisión preventiva bajo los presupuestos, han existido razones suficientes para que este acusado se encuentre arraigado al proceso como tal. Por eso es lo que consideramos. Si vamos a equilibrar estos derechos de la vida familiar a los derechos procesales en los cuales nos encontramos y ya tenemos certeza suficiente y estamos en un estadio de llegar a un juicio, debe contrapesar, señor magistrado, las causales por las cuales su judicatura también consideró estas medidas, esa comparecencia con restricciones. Entonces, la conducta procesal del acusado no es un tema de una conducta adecuada, sino es un tema de cumplimiento del mandato, porque es la medida que se le ha establecido al acusado. Respecto a los anteriores permisos, es redundar, como bien le decía, este Ministerio Público considera en su momento, y así se resolvió, se respondió, y también sobre el hijo, sobre el matrimonio. Señor magistrado, la defensa lo ha dicho, se trataba del matrimonio de su hijo, estábamos en otro estadio procesal. Ministerio Público, bien, ha considerado hijo-padre. Este evento es tío-sobrina, señor magistrado. La sobrina igual va a tener que casarse si el señor no está presente. Entonces consideramos que este también es insuficiente para que usted pueda autorizar este viaje. Por estas consideraciones, señor magistrado, consideramos una vez más que no se le debe autorizar el viaje al acusado Castillo Díaz. Bien, es una pregunta, doctor Nakazaki, para que usted esclarezca. ¿Cuál es el grado de vínculo que existe entre el ciudadano Castillo Díaz con la persona que se va a casar? ¿Qué tipo de vínculo existe? Consanguíneo en segundo grado. Ya, Son hijos de primos. hijo de primos. A ver, para que consulte con su patrocinado en todo caso. Sí, de luego, no se preocupe. Es hija de su primo hermano. Ay, bien. Son parientes consanguíneos en segundo grado. Y el vínculo, o sea, usted sabe que a veces pueden ser familia, ahí estamos alejados, Es ahí están cercanos. muy estrecho porque su primo hermano ha vivido con mi patrocinado toda su vida. Bien. Entonces ellos han vivido juntos, que era lo que quería transmitir mi patrocinado. Y una sola precisión, en el primer permiso a Punta Sal fue con oposición del Ministerio Público. Y usted lo concedió. Y el segundo punto de que no tiene vinculación con el procedimiento de colaboración eficaz,
Comparecencia simple, 3 años. La comparecencia con restricciones no la litigamos por pedido de este despacho fiscal. O sea que tiene una absoluta vinculación con el caso. Bien, adelante, 2 minutos. Gracias, señor juez. Solamente quería precisar algunas cosas que ha hablado el doctor Nakazaki. Efectivamente, yo estuve con prisión preventiva por 47 días, del 4 de diciembre del 2017. Usted fijó su determinación un día de domingo para lunes a las 2, 3 de la madrugada. Yo a los 15, 20 minutos estaba presentado ahí. Yo nunca tenía ningún ánimo de escaparme, de irme, de fugarme. Yo me presenté inmediatamente, usted había terminado. Presenté en su despacho y fui conducido al establecimiento penitenciario que correspondía. Posteriormente la Corte Superior vio por conveniente que no veía mérito para eso y revocó esa orden y la Suprema parece que lo ratificó. Posteriormente yo estaba con comparecencia simple. He viajado desde enero del 2018, he estado con comparecencia simple, desde el 20 de enero del 2018, he viajado el 2019 al extranjero, el 2020, el 2021, desde julio del 2020 hasta septiembre del 2021, 4 veces. Y estaba el juicio, estaba el proceso, y cada vez me involucraban varias cosas más. Y yo he estado colaborando con la justicia en múltiples procesos. Y por ese motivo es que me están dando este beneficio de la colaboración eficaz, que si bien es cierto, como dice la fiscal, todavía no ha sido culminado con la aprobación de la jueza, estamos en vísperas de que eso suceda. Y no veo yo como encausado, acusado, no sé, si yo estoy colaborando en todo. Me he presentado todas las citaciones que me han hecho, cada audiencia yo participo, nunca he fallado en nada. Es más, nos pidieron que nos allanáramos, que no apeláramos el pedido de comparecencia con restricciones. Yo pensaba, y los abogados me decían que no había motivo para cambiarlo, sin embargo, me pidieron eso y yo bajo la cabeza y digo, está bien, si me lo piden yo voy a dejar de hacerlo. Yo no quiero ponerme a discutir con la fiscalía. Yo estoy colaborando en todos los procesos. No entiendo por qué. Si yo me hubiera querido ir, ya me hubiera ido. Las 4 o 5 veces que he viajado al extranjero me hubiera regresado. Cada vez he regresado. Y si ya mi colaboración está por terminar, yo no entiendo por qué el peligro aumenta. Si mi vida va a depender de eso. Mi vida depende de eso. Entonces, ¿yo por qué me iría? No tiene sentido. Mi sobrina es hija de mi primo hermano. No es que ha vivido toda la vida conmigo, pero alrededor de 2 años, cuando tenía él 16, 17, yo 19, 20, usted sabe que a esa edad uno se hace bien unido, y de pequeño también, a veces tenía temporadas en mi casa, bien, en mi casa, en mi habitación, en mi cuarto, ¿no? Cada uno en una cama. Entonces somos como hermanos. Y sus hijos también, mi sobrino también. Para mí es importante poder asistir. Bien, en minutos voy a tomar la decisión ya de inmediato, ¿ya? Cortamos un momento la grabación y en 5 o 10 minutos tomamos la decisión, ¿ya? Luego tenemos el caso, ¿no? A las 3 habíamos citado a usted. Ya, doctora, un momento, por favor, ¿eh? Bien, son las 3:43 de la tarde, que el despacho va a proceder a emitir decisión judicial. Se va a emitir a continuación la resolución judicial número 92. Lima, 16 de junio del año 2023. Estando el permiso de viaje planteado por la defensa técnica de Castillo Dios y considerando, primero, pedido de autorización de permiso de viaje. La defensa técnica del ciudadano José Fernando Castillo Dios ha solicitado permiso de viaje para salir a la localidad de Punta Sal, en Tumbes, desde el 29 de julio del 2023 al 4 de julio del 2023 por motivos de bajo las siguientes razones. 1.1. Como el mercado de la salida de la localidad no inserir la asistencia a la boda o al matrimonio de su sobrina, el cual habrá documentado los pasajes y el itinerario del futuro matrimonio. Como el segundo, se ha hablado de que el viaje a Punta Sal investigado, atendiendo a que anteriormente había salido fuera de la localidad en 2 actividades, habiendo retornado sin ningún problema.
su sometimiento al proceso de colaboración con impuesto su sometimiento hacia la justicia. Segundo, posición del Ministerio Público. Se opuso al permiso de investigaciones a la localidad de bajo las siguientes razones. 2.1. Como argumentos sostuvo de que el salida hacia la localidad sería además señala que tanto más que el matrimonio se va a realizar con o sin su presencia. 2.2. Como segunda argumento señala de que autorizar la salida del investigado Castillo Muñoz a la localidad de Punta San Tumbes acrecentaría la localidad de Tumbes es una fronteriza con y puede haberse superado la etapa intermedia del presente proceso penal. Tercero, análisis del presente caso concreto. En este apartado se ve si es que se autoriza o no judicialmente el viaje del investigado Castillo Divos a la localidad de Punta Sal en Tumbes por motivos familiares. Para tal efecto, vamos a presentar las premisas. 3.1. En primer lugar, debe anotarse de que al ciudadano José Fernando Castillo Divos se le impuso un mandato de comparecencia con restricciones con reglas de conducta, siendo una de la de no ausentarse de la localidad sin previa autorización judicial. ¿Esto qué cosa quiere decir? De que en caso que el investigado pretenda salir de la localidad, debe contar con la correspondiente autorización judicial. Un procedimiento contrario sería quebrantar la regla de conducta que se le habría impuesto. 3.2. Ahora, en relación al presente caso concreto, este despacho va a autorizar judicialmente la salida de José Fernando Castillo Divos a la localidad de Punta San Tumbes desde el 29 de julio hasta el 2 de julio, nada más del 2023, por las siguientes razones. 3.2.1. Como primer argumento debe anotarse de que el motivo esgrimido por la defensa técnica de Castillo Divos para salir a la localidad de Punta Sal en Tumbes sería un motivo razonable y que ha cumplido con documentar conforme a los al itinerario y también a los pasajes hacia la localidad de Tumbes. Este despacho considera pues de que es un motivo razonable pedir autorización para asistir al matrimonio de una sobrina suya, un motivo familiar. Además, ha presentado los documentos sobre el itinerario del mismo, pasajes y además el itinerario del matrimonio. 3.2.2. Como segundo argumento, este despacho sostiene que la autorización judicial del investigado Castillo Divos hacia Punta Sal no va a incrementar sustantivamente el riesgo de fuga de este investigado por los siguientes puntos que vamos a detallar a continuación. A. El primer se trata de un permiso que va a ordenar el juzgado al investigado dentro del país. Esto es, a la localidad de Punta Sal en Tumbes, lugar que se encuentra bajo el control judicial de este despacho. Este caso es totalmente distinto al permiso que solicitó el investigado para salir a Europa, en el cual este despacho en base a que este despacho no tiene pues control judicial fuera del país, por cuestiones de soberanía. Bien. Ese despacho señala de que a este investigado Castillo Divos anteriormente ya autorizado su salida a Punta Sal. A cumplir
frente al cual ha cumplido con referirse a sin problema alguno. Asimismo, este despacho advierte de que, tratándose del caso específico de Castillo Vivos, a partir de haberse sometido a un proceso de colaboración eficaz, por más que no haya sentencia de colaboración eficaz, emitida por el Ministerio Público, devela su sometimiento a la justicia y, en cierta medida, que se ha notificado por la emisión de su caso de la etapa intermedia. Bien. Finalmente, en cuanto a la articulación planteada por el Ministerio Público, en el sentido de que el avance del proceso, concretamente por la culminación de la etapa intermedia, aumentaría el peligro de fuga de este investigado y que puede otorgarse el permiso de salida hacia Punta Sal, este despacho lo va a desestimar, atendiendo a que si bien se cierre de la etapa intermedia en el presente proceso penal, y si bien se habría establecido que existe causa probable en su contra por los delitos que se le imputa, sin embargo, el incremento de riesgo de fuga en el caso concreto de Castillo Vivos no sería sustantivo, atendiendo a que esta variable habría sido paliada o catalizada dada la situación jurídica especial de este investigado al haber salido ya de esta localidad y haber vuelto a la ciudad de Lima, y además por su acogimiento a un proceso de colaboración eficaz. Esto es lo que está pesando básicamente en su caso concreto para autorizarlo. 3.2.3. Finalmente, en cuanto al plazo propuesto, no se va a acoger a plenitud el plazo propuesto, dado que su situación jurídica es que ya se ha superado la etapa intermedia y por ende se le va a autorizar solamente por un plazo razonable. Esto es su salida a partir del día 29 de junio del año 2023 hasta el 2 de julio del año 2023. Fecha en el cual se le ordena que una vez que retorne a la localidad de Lima debe informar sobre su itinerario de actividades. Por estas consideraciones, el primer juzgado de investigación preparatoria nacional resuelve lo siguiente. Primero, declarar fundado el pedido de permiso de viaje planteado por la defensa técnica de José Fernando Castillo Vivos y en consecuencia se autoriza judicialmente que el referido investigado por José Fernando Castillo Vivos pueda salir o se le autoriza su salida fuera de la localidad de Lima hacia Punta Sal, en Tumbes, desde el 29 de julio del 2023 hasta el 2 de julio del año 2023. Segundo, se ordena que el investigado, una vez que retorne a la localidad de Lima, cumpla con informar de manera documentada a este juzgado y a la Fiscalía el retorno y el itinerario de actividades que habría realizado en la localidad de Tumbes. Bien, la decisión se notifica. ¿Fiscalía? Presentamos recurso de apelación, señor magistrado. Durante el propio recurso de apelación, defensa técnica Castillo Vivos. Conforme, señor magistrado. Bien, solamente se está autorizando hasta el 2 de julio, ¿ya? Esa es la autorización. Bien, son las 3:53 de la tarde.